Dice Eclesiastés 11, del 1 al 6. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Oremos. Señor, venimos ante ti nuevamente en oración, pidiendo en este momento, Señor, tu gracia, tu dirección, tu bendición, Señor, para que podamos aprender lo que tú quieres enseñarnos en esta tarde. Gracias porque nos tienes acá, Señor, para estar juntos como iglesia, aprendiendo de ti. Llénanos entonces de tu Espíritu Santo y que tu palabra sea sellada en nuestras vidas. Te pedimos estas cosas en el nombre glorioso de Cristo. Amén. Nadie en su sano juicio va a hacer un negocio para perder, o se alista en alguna acción que sabe que no va a funcionar o que le va a traer malas consecuencias. Eso es obvio, eso es sentido común. Nadie quiere hacer algo para no tener un buen resultado. Por lo general, las decisiones que tomamos en esta vida lo hacemos siempre evitando o aminorando al máximo, lo máximo posible, todos los riesgos de sufrimiento, de pérdida, incluso de cualquier tipo de cosa que conlleve a la muerte. No queremos. Cualquier plan, cualquier decisión, bueno, es lo menos doloroso aquí. Pero hay cosas en la vida donde nos toca tomar decisiones donde no sabemos qué va a pasar. No sabemos más que simplemente que me toca decidir sí o no sin saber el futuro. En ese sentido, asumir los riesgos y actuar a veces parece ser audaz, a veces parece ser imprudente, pero lo que nos enseña Eclesiastés es eso. Que una persona debajo del sol, recuerden que ese es el pensamiento del predicador, del Cogelet, de Salomón, quien está dando su perspectiva de todo lo que ha vivido hasta ese momento. Y él dice, en este mundo vano, en este mundo que todo es vanidad de vanidades, a veces tomar riesgos sin anticipar los resultados es sabio. A veces toca hacerlo y es necesario hacerlo. En este mundo caído, a veces toca hacerlo así. Y no vivir con ese pensamiento que va a terminar de carcomer toda tu vida. ¿Qué hubiese pasado si hubiese decidido hacerlo? Eso es peor, vivir así, con ese pensamiento, que haberlo intentado. ¿Ok? Así que ese es el tema que nos trae el predicador en Eclesiastés capítulo 11, versículos 1 al 6. ¿Por qué no tomo en la mayoría de nuestras Biblias, hermanos, los versículos o la sección la cortan en el versículo 8, ¿sí? Del 1 al 8. Sin embargo, cuando usted lee los versículos 7 y 8 de Eclesiastés 11, usted se va a dar cuenta que esa es una introducción a todo lo que va a decir a partir del versículo 9 en adelante. Es una introducción, así que no lo vamos a tocar, sino que nos vamos a quedar hasta el versículo 6. El predicador, entonces, en estos 6 versículos nos hace un llamado a ser valientes, a tomar decisiones. Nos hace un llamado a ser intrépidos
para actuar independientemente de los resultados que vamos a tener por esa acción. Yo he usado una palabra en este momento, intrepidez. ¿Qué significa intrépido? O alguien que es intrépido. ¿Intrepidez qué es? Bueno, cuando usted lo busca en un diccionario, usted se da cuenta que dice, por ejemplo, intrepidez significa arrojarse o un arrojo, es valor en los peligros, significa osadía, significa que no teme a los peligros o que es valiente a pesar de. Otra forma en que se define la palabra intrepidez es que es alguien que obra y habla sin reflexión, que es insensato o irreflexivo. Bueno, lo que nos habla aquí Eclesiastés no es que actuemos simplemente por actuar. Hay cosas, hay consejos, hay cosas que nos ayudan a actuar en prudencia, pero que debemos actuar, debemos ser valientes, considerando algunas cosas que nos los va a decir el texto, pero definitivamente nos dice, sé valiente y hazlo. Es lo que está diciendo, es lo que nos va a enseñar el predicador. Hay 3 asuntos importantes que domina toda esta sección, desde el versículo 1 al versículo 6. 3 cosas que debemos entender. Número 1, se nos llama a ser intrépidos, valientes, arriesgados, pero en las cosas lícitas. En las cosas lícitas, no en cosas locas, ¿ok? No en cosas vanas, no en cosas pecaminosas. Es solamente en cosas que tú sabes que a Dios le agrada. Actúa, es lo que está diciendo, pero en las cosas lícitas, ¿verdad? No te está diciendo, bueno, si tienes que mentir, miente. ¿Qué vas a hacer? Dale, sé valiente y miente. No está diciendo eso. Todas las cosas que son lícitas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, se nos manda a ser intrépidos, pero con sabiduría. No una intrepidez de insensatos, sino una intrepidez considerando algunas cosas. Eso nos hace ser prudentes. Por lo tanto, ser intrépido en este mundo caído, en este mundo debajo del sol, pero hay rasgos de sabiduría que debemos tomar en cuenta. Y lo último que nos va a decir es la intrepidez. Sí, es un llamado a la intrepidez, pero con fe en la voluntad de Dios en tales resultados. Yo debo actuar, como dice, actuar en fe. Ejemplo, me voy a casar o me quiero casar. Entonces, ¿qué crees tú que enseña la palabra de Dios en cuanto al matrimonio? Vamos a aplicarlo de una vez, porque están así como... ¿Qué enseña la palabra de Dios en cuanto al matrimonio? ¿Es la voluntad de Dios que un hombre y una mujer cristiana se casen? ¡Claro! Entonces, ¿qué deben hacer los novios? No durar 5 o 10 años de novio. Tienen que ser intrépidos, pero con sabiduría. Y recordando que no necesita que todos los planetas se alineen para decir, este es el momento perfecto. No, hay cosas que hay que tomar decisiones, pero confiando en el Señor. Con sabiduría, por supuesto, y es lo que vamos a ver, pero siempre recordando, si esto es la voluntad de Dios, si yo sé que Dios apoya esto, entonces el Señor nos manda a atrevernos, nos manda a ser intrépidos. Ese es el mensaje que nos da Salomón en este momento. Salomón nos anima entonces a ser intrépidos, nos anima a atrevernos y asumir riesgos en esta vida debajo del sol. En pocas palabras nos va a decir lo siguiente. En esta vida debajo del sol, donde todo es vano, donde todo es vanidad de vanidades, se puede vivir sabiamente. Y una de las formas de vivir sabiamente es precisamente atreviéndonos y arriesgándonos a hacer las cosas que a Dios le agrada sin saber qué va a pasar, sin saber o sin tener mayor información del futuro. Eso también es parte de una vida sabia debajo del sol. Independientemente de los resultados que vayan a ocurrir, yo debo actuar.
¿Ok? Vamos entonces a ver estos versículos. Son 6 versículos. Cada 2 versículos vamos a ver algo. En cada 2 versículos vamos a ver algo. ¿Qué vamos a ver en los primeros 2 versículos? El predicador, Salomón, nos va a decir en los versículos 1 y 2, es sabio asumir riesgos sin dejar de lado la prudencia. ¿Ok? Es sabio asumir riesgo sin dejar al lado la prudencia. Deben ir juntas. Eso es lo que nos va a decir en los versículos 1 y 2. En los versículos 3 y 4 nos va a decir, no es sabio no asumir riesgo por temor. No es sabio no asumir los riesgos por temor. Y en tercer lugar, nos va a decir en los versículos 5 al 6, es sabio asumir riesgos descansando siempre en la fidelidad de Dios. Es sabio asumir riesgos descansando siempre en la fidelidad de Dios. Y esto lo puede aplicar usted en cualquier decisión, trabajo, relación con una persona, si quieres asumir el riesgo de evangelizar a alguien, hay que ser intrépidos. Entonces, esto lo podemos aplicar a varios asuntos en esta vida. La idea es, recuerden que vanidad de vanidades, el mundo es vanidad debajo del sol, pero entonces hay que vivir sabiamente en este corto tiempo que tenemos. Vamos con los primeros 2 versículos. Dice, versículo 1 y 2. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. El versículo número 1 halla su interpretación en el comercio marítimo. Cuando dice, echa tu pan sobre las aguas, está diciendo, embarca tus productos para que viajen para hacer comercio, es lo que está diciendo. Echa tu pan sobre las aguas, es el comercio marítimo que era muy habitual en aquellos tiempos. Y por supuesto todavía lo es. Pero aquí el punto es un riesgo que se está tomando. Porque si tú embarcas tus productos, ¿verdad? Y los echas al mar, tú no sabes si va a llegar, si no va a llegar, si se va a voltear ese contenedor en el mar. Yo no sé absolutamente, porque no tienes el control. Pero ¿qué es lo que dice? Échalo con la esperanza de que vas a recoger. Échalo. Sé valiente. No simplemente, no, pero será, y las condiciones climáticas, y no. ¿Qué es lo que debo hacer? Bueno, el que no trabaja, que tampoco coma. Así que, ¿qué debo hacer? Tengo que hacerlo, hay que hacerlo. Entonces el Señor nos dice, sé intrépido, sé valiente, echa tu pan en el agua y confía, deja que eso vaya, y si Dios quiere que regrese, pero ten esa esperanza. Echar el pan en el agua no es botar el pan en el mar. ¿Ok? Lo que sí significa es déjalo que navegue. Déjalo que navegue. Hay personas que les gusta tener el control, no solamente del inicio, sino del proceso y del final, de todas las cosas. El Señor dice, suéltalo, deja que navegue. La imagen entonces es de un comerciante que invierte y exporta su producto a pesar de que no tiene todas las garantías de que eso vuelva con intereses o con lo que está esperando. El comerciante lo hace y lo que nos está diciendo, ten esa actitud como la de un comerciante. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días, ¿cuántos días serán? No hay días específicos, pero ten paciencia. Así como un comerciante invierte y espera, tiene paciencia y tarde o temprano eso va a dar algún resultado. A veces serán los resultados que uno quiere y a veces serán no, pero el punto es, por lo menos lo intenté, por lo menos me arriesgué, por lo menos lo hice. ¿Sí?
El comerciante no puede controlar todos los resultados de su negocio, como les dije. Si sabe que es un negocio que va a fracasar, no va a invertir ahí. Pero el punto aquí es, yo no sé si va a fracasar o no. Pero ¿qué tengo que hacer? Tomar la decisión. ¿Invierto o no? Bueno, si es algo legítimo, no estás invirtiendo en droga, ¿verdad? No estás invirtiendo en cosas ilícitas. Entonces, bueno, toma la decisión y dale. ¿Fracasará o será exitoso? No lo sabes, pero hazlo esperando que haya buenos resultados. Así que el predicador nos dice que en esta vida debajo del sol es sabio actuar como los comerciantes, en el sentido de asumir los riesgos, sean lo que sea. Versículo 2. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. El predicador sigue con la misma ilustración de un comerciante, pero en este caso es un comerciante astuto, es un comerciante audaz. Sigue el ejemplo anterior, pero ya no simplemente echa tu pan, sino que ahora dice reparte en varios sitios. La razón es precisamente por esta razón, ¿verdad? Que como yo no controlo el futuro, entonces es sabio diversificar mi fuente de ingreso, o es sabio diversificar la fuente de ingreso. Es decir, no es un llamado a ser avaricioso. Voy a tener esto, voy a tener aquello, voy a tener otro, bueno, si se me cae uno, tengo el otro. No es un llamado a ser avaricioso, es un llamado a ser prudente, porque tú no sabes si inviertes en una sola cosa, es lo que está diciendo el predicador, si inviertes en una, y parece que esto fuera una predicación de economía, ¿verdad? De finanzas prosperadas para la gloria de Dios. Pero no, es la palabra de Dios. Está tomando un ejemplo nada más. Y así como un comerciante, un buen comerciante no invierte absolutamente todo en un solo asunto, entonces así también debemos hacer nosotros. Debemos entonces, dice acá, diversificar las fuentes de ingreso. ¿Por qué? Porque no es sabio depositar todos mis asuntos, toda mi esperanza en una sola cosa, porque si eso fracasa, entonces el fracaso es total. Entonces no es. Aquí está diciendo, no inviertas todo, ahorra. Ten ahorros. Sé prudente. El predicador está diciendo que si uno tiene una sola manera de hacer algo sin tener planes alternativos o planes de contingencia, entonces sí tiene un alto riesgo de fracasar, y eso sí no es sabio en este mundo, porque este es un mundo caído. Así que debemos ser intrépidos, valientes, nos toca hacer decisiones, pero también debemos pensar en asuntos contingentes. ¿Qué pasa si? Yo debo pensar en eso. Yo simplemente no debo decir como en Santiago capítulo 4, versículo 13 al 16, cuando nos hablan de aquellos arrogantes. Santiago dice en el Nuevo Testamento, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año. O sea, ya está planificando absolutamente todo lo que va a hacer. Y traficaremos y ganaremos. Versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, luego se desvanece. En lugar del cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. No está diciendo que no se hagan planes, pero sí está diciendo que se hagan planes según la voluntad de Dios, reconociendo que es Dios quien me va a bendecir o me va a cuidar o me va a ayudar, sea cual sea las contingencias que pueda hacer. Entonces, eso es sabio en este mundo caído. No conocemos el futuro, pero sí puedes prever por lo menos algunas circunstancias, y por lo tanto es bueno prepararse. Hay familias que están con nosotros, que sus esposas están listas casi para dar a luz, las hermanas. No, cuando llegue el día yo veré qué voy a hacer. Eso no es sabio.
Pero tú no sabes si va a ser por parto, va a ser por cesárea, ¿verdad? Hay que ser sabio. Pero eso no significa de que antes de planificarse tener hijos, no. ¿Y qué pasa si no tenemos el dinero? ¿Y qué pasa si no tengo aquello o lo otro? No, mejor no tengamos hijos. ¿Ves? El Señor dice, es la voluntad de Dios que una pareja tenga hijos, pero también debe ser sabio. Pero no hay que esperar que, como dije ahorita, hace poco, no hay que esperar que todos los astros se pongan de acuerdo para decirte sí, dale. Debemos actuar en confianza delante de Dios. Amén. No conocemos el futuro, pero sí podemos prever entonces posibilidades que puedan ocurrir y debemos entonces estar preparados. No es depositar tampoco la confianza en todo mi ingenio humano. Tampoco es lo que está diciendo. Bueno, tenga esto, tenga aquello, tenga lo otro, si se cae aquel, bueno, tienes donde echar mano para no caer en pobreza, por ejemplo. Pero mi confianza no debe estar, oye, esto me va a salir, si esto me sale mal, y tengo mi confianza en mis inversiones o en las cosas que yo tengo bajo control, bajo mi dominio. Tampoco es el llamado. Eso no es ser intrépido, eso es ser un orgulloso. Así que el Señor nos manda, sí, debemos ser sabios, pero no corrompamos la sabiduría. Versículos 3 y 4. Ahora nos va a decir, no es sabio no asumir riesgos por temor, porque tienes miedo. Versículo 3 y 4. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Esta es una persona que está diciendo, no, mejor no hago nada, mejor no. En este caso ya ha dejado la ilustración de un comerciante para hablar de un agricultor, de alguien que está en el campo. El predicador señala que el gran problema de muchos hombres, aunque muchos hombres caemos, ¿verdad? O bien sea por pereza o porque tenemos un temor que nos paraliza a hacer lo que debemos hacer, que al final es un orgullo. Entonces terminamos simplemente justificando todas las cosas y diciendo, no, va a pasar esto, va a pasar aquello, va a pasar lo otro. No, mejor no lo hago. Eso está como el niño que le dijo a su mamá, la mamá le dice al niño, hijo, tómate este vaso de leche. Y el niño le dice, bueno, si me tomo el vaso de leche, bueno, está bien, pero si no me tomo el vaso de leche pueden ocurrir dos cosas, que me pegue o no me pegue. Si no me pega, bueno, chévere, pero si me pega pueden ocurrir dos cosas más, lloro o no lloro. Si no lloro es porque no me pegó fuerte, y si lloro es porque me pegó muy duro. Y si lloro, pueden ocurrir dos cosas, me enfermo o no me enfermo. Si no me enfermo, no lloré mucho, pero si me enfermo es porque me dolió mucho y me enfermé, y pueden ocurrir dos cosas, ¿me muero o no me muero? Si no me muero, se me quitó la enfermedad, pero si me muero, pueden ocurrir dos cosas, me voy para el cielo o me voy para el infierno. Si me voy para el cielo, chévere, qué bueno, pero si me voy para el infierno, no, mejor me tomo el vaso de leche. Entonces se imaginó toda una película y al final terminó siendo, está bien, una decisión. Pero el punto acá es que hay personas que se hacen un mundo y por eso dicen, no, mejor no lo hago. Sabiendo que tienen las posibilidades, el Señor le está dando oportunidades, pero dicen, no, es que como no tengo el control de que eso vaya a suceder, entonces prefiero no hacerlo. O en este caso, no, es que si lo hago va a ocurrir aquello y aquello, va a pensar esto, seguro va a decir aquello y va a decirlo como si fuéramos Dios. Como si tuviéramos el control de todas las cosas. Aquí esta persona está diciendo, si las nubes fueren llenas de agua, no, aquí va a llover porque va a llover. Eso no lo controlamos nosotros. A veces, no sé si les ha pasado aquí en Barquisimeto, ocurre mucho, donde usted ve la gran nube que se acerca y cayeron 3 goticas y se acabó. Y uno pensaba, mire, va a caer el diluvio universal. Si las nubes fueren llenas de agua,
¿Qué va a ocurrir en el pensamiento de esta persona? Sobre la tierra va a haber un diluvio, se derramarán. Y no solamente se va a derramar, sino que va a ser un huracán horrible, tan horrible que se van a caer los árboles, está diciendo. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayó, allí quedará. Esto va a ser un desastre, entonces prefiero no trabajar. ¿Para qué voy a trabajar si va a venir una lluvia? Entonces voy a perder mi cosecha, entonces prefiero no trabajar. Es verdad que hay circunstancias que los hombres pueden proyectar. Sí, es verdad que pueden ocurrir, pero también pueden entender que no pueden ocurrir. Al final es Dios en su providencia que nos dice, hazlo en el tiempo que yo te lo estoy permitiendo. Eso es lo que dice el versículo 4. El que al viento observa, no sembrará, y el que mira a las nubes, no segará. Este es un agricultor cuya imagen no parece que fuera un agricultor. El agricultor trabaja, se para todos los días a trabajar. Él no sabe si va a llover ese día o no va a llover. Él se levanta temprano a hacer su labor. Pero aquí estamos hablando de un agricultor malo, un agricultor que se levanta a esperar que amanezca, ver las circunstancias atmosféricas y decir, no, yo creo que hoy va a llover, mejor trabajo otro día. Y así se le pasa el tiempo y esta persona dice, versículo 4, el que al viento observa, no sembrará. Tú puedes planificar, tú puedes prever, bueno, esto puede ocurrir. Pero lo que está diciendo acá el predicador es que no es sabio no arriesgarse simplemente porque voy a perder. Y como no quiero perder, entonces mejor no lo hago. Ese es un riesgo que hay que asumir simplemente. Entonces el predicador ve a este agricultor que parece muy sabio, pero perdió el tiempo de la siembra. Pierde el tiempo en que debió sembrar por estar pendiente de todas las condiciones climáticas y atmosféricas, porque se creyó muy sabio, y el que mira a las nubes que dice, no segará. Cuando llegue el tiempo de cosechar, ¿qué va a cosechar si nunca sembró en el tiempo que tenía que sembrar? Eso es lo que nos está diciendo el predicador. La imagen aquí es de un hombre que confía en su intuición. Yo lo sé todo, yo puedo controlar absolutamente todo. Al final se ve como aquel hombre está mirando todas las condiciones, está mirando que todas las condiciones sean perfectas para decidir positivamente o para actuar. Y al final se le pasa entonces este tiempo de la siembra y cuando llegue entonces la cosecha no tendrá absolutamente nada para cegar. Así pasan jóvenes su vida. Es tiempo de sembrar, muchachos. Los niños, es tiempo de sembrar. No es tiempo de enamorarse todavía. Si son niños, jovencitos, es tiempo de sembrar. Siembra para tu futuro hogar. Las niñas tienen que sembrar cualidades de esposa. Los muchachos tienen que sembrar en este momento en su vida, cultivar en su vida cualidades de marido, de esposo. Porque cuando les llegue el momento no van a saber qué hacer. No van a saber qué sembrar. O por lo menos pensar qué tipo de esposo quiero tener. ¿Qué tipo de esposa quiero tener? Y el Señor nos manda a que no veamos lo externo, sino el corazón. Y eso no solamente pasa con los jóvenes, que pierden su tiempo en el PlayStation, que pierden su tiempo, en el Nintendo, en mi tiempo, en el Nintendo. No llegué al Atari, tranquilos. Pero perdemos el tiempo y no sembramos cosas y después nos vamos a lamentar porque no tenemos de dónde agarrar, no tenemos qué ofrecer. También es un llamado, una exhortación a los padres. Es tiempo de sembrar piedad en tus hijos. Es tiempo de sembrar culto familiar en tus hijos. Es tiempo de sembrar la palabra de Dios en tus hijos, porque después llegará la adolescencia de tu hijo y después dirá que hice mal. Bueno, será que no hiciste. ¿Qué no hiciste?
Al final, por supuesto, la salvación es de Dios, eso estamos claros. Pero que en tu conciencia tú sepas que tú sembraste para esperar algo. Que no se dio como tú esperabas, no importa, pero tú fuiste fiel. Quien espera seguridad acerca del tiempo no sembrará por temor a que el viento se lleve entonces la semilla, y no segará por temor a que la lluvia eche a perder lo que se ha cosechado. Ningún agricultor, entonces, en esta imagen de la agricultura, ningún agricultor puede prosperar así. Nadie puede avanzar siguiendo ese patrón de creerse muy sabio y no actuar en el momento que Dios le permite actuar. Hemos visto entonces, en primer lugar, es sabio, es lo que nos dice el predicador. Sigue con estos proverbios. Es sabio, en primer lugar, asumir riesgos sin dejar de un lado la prudencia. Sin dejar a un lado la prudencia. En segundo lugar, hemos visto, no es sabio no asumir riesgo por temor. Bueno, a veces, como les dije, a veces no es por temor, sino que son orgullosos. Y en tercer lugar, versículos 5 y 6, es sabio asumir riesgos descansando en la fidelidad de Dios. Versículos 5 y 6. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así, subraya lo que quieran subrayar, ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. La referencia que hace Salomón acá en este versículo no es solamente de la gestación del cuerpo del niño en el vientre de la madre, cuando habla de los huesos que crecen en la mujer encinta, la mujer embarazada, sino que tú ignoras cómo es que se produce el alma en ese pequeño cuerpo. ¿En qué momento llega el alma? ¿Se forma el alma? Tú no sabes eso y la palabra de Dios tampoco nos dice cómo es. Lo cierto es que ahí hay un alma, hay un ser vivo. Pero así tal es nuestra ignorancia de lo que va a ocurrir en el futuro, pero al final quien está trabajando en oculto es Dios. Aquí se nos está mostrando no a un Dios deísta. El deísmo es una filosofía que enseña que hay un ser cósmico que simplemente hizo todas las cosas y hizo todas las leyes para que todo el mundo funcionara según esas leyes y él se desentiende de eso. Le llaman el relojero cósmico, el que le da vuelta al reloj, ¿verdad? Como los antiguos relojes de despertador que le da cuerda y lo deja andar. Bueno, la Biblia no presenta un Dios así. No presenta un Dios que hizo el mundo, hizo sus leyes para que funcionaran solo y tú creas tu propio destino. Eso no lo enseña la Biblia. La Biblia enseña a un Dios inmanente, un Dios que está guiando todas las cosas providencialmente. En primer lugar, para que cumpla todo para su gloria. Y en segundo lugar, para que todo redunde para nuestro bien. Así que, como tú no sabes y como tú ignoras, 2 veces nos dice que no sabemos nada. Se nos dice 2 veces. En contraste con lo que decían en el versículo 3 y 4. Bueno, va a pasar esto, va a pasar aquello. No, el Señor dice, tú no sabes lo que va a pasar. Tú no sabes nada. Nos está diciendo, todos somos ignorantes. Por lo tanto, nosotros no debemos actuar simplemente porque pensamos que tenemos todas las evidencias en nuestras manos. Debemos actuar recordando que si eso es lícito, que si hemos hecho precaución sabiamente en todas estas cosas, entonces nosotros debemos descansar de que Dios nos va a bendecir. Que la bendición sea bancarrota, eso será una bendición. Si es prosperidad material, será una bendición. Al final yo entiendo, todo lo que me va a ocurrir va a ser para mi bien. Si eso fracasó, el Señor me está disciplinando. Va a ser para mi bien, voy a aprender. Si va a resultar, gracias Señor. Al final yo debo entender
Dios está obrando y está guiando todas las cosas providencialmente. Pero eso no me debe paralizar en hacer decisiones que yo sé que son correctas y que no debo esperar más tiempo. Versículo 6. Por la mañana siembra tu semilla. Aquí termina el predicador, el Cogelet, el Salomón, termina animando a las personas a actuar. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano. Lo que nos está diciendo es, no solamente actúa, sino que está pendiente de todo lo que está pasando. Está pendiente. No simplemente yo actúo en fe y que eso ruede solo. No. Dios también tiene medios para actuar. Así que si yo hago algo, el Señor no dice, bueno, ya lo hiciste y desentiéndete de eso, yo me encargo ahora. No, sigue trabajando, síguete esforzando, sigue haciendo todo lo que esté a tu alcance para hacer. Es lo que está diciendo el versículo 6. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano. Una vez más, termina, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Al final está entonces diciendo, comprométete con todas las decisiones que tú estás haciendo. No ignores que Dios está trabajando, está providencialmente guiando todas las cosas, pero tú involúcrate en estas cosas para que sepas también tener buenas decisiones en medio de cualquier situación, sin perder de vista la voluntad de Dios. Al no conocer qué pasará en el futuro, ¿verdad? Y si Dios me manda a actuar, al final lo que se nos está diciendo es, actúa según la voluntad preceptiva de Dios y no según la voluntad, la otra voluntad, decretiva. La voluntad decretiva. ¿Qué es la voluntad decretiva de Dios? Tiene que ver con los decretos de Dios, lo que Dios ya ha decretado en la eternidad. Eso yo no lo sé hasta que ocurre. Pero el Señor no dice, actúa según mi voluntad, que está secreta todavía, que es mi decreto. Actúa según mis preceptos, la voluntad preceptiva, lo que Dios sí ha dicho que debemos actuar. Deuteronomio 29:29. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dios no te ha dicho absolutamente todas las cosas que van a ocurrir en la historia. No te ha dicho eso. Pero sí te ha dado principios por los cuales tú puedes regir tu vida. Toca de parte de cada uno de nosotros ser intencionales en buscar todo el consejo de Dios. Conclusión. El Señor nos dice en esta tarde, atrévete a tomar decisiones confiando en mí. Atrévete a tomar decisiones sabias reconociendo que yo sigo en control. No necesitas tener todos los elementos de forma exhaustiva para tomar una decisión. ¿Es lícito lo que quieres hacer? ¿No estás violando algún precepto bíblico? ¿Es algo que yo he mandado que se haga? Hazlo. Hazlo. Deja los resultados al Señor, involúcrate entonces en lo que Dios te ha permitido hacer. Hazlo según tus fuerzas. Sí, debemos ser prudentes, pero nunca debemos ser petulantes, engreídos, orgullosos, porque yo sí tengo todo mis cosas bajo control. No, sé razonable, sé humilde. No te confíes en tu mente, no te confíes en tu intuición para determinar las cosas.
No confíes en esa arrogancia, en ese orgullo. Sé humilde delante de Dios. Entrega todo tu proceder delante de Dios. Entrega todas tus cargas delante del Señor. Y si tú sabes que la Biblia te dice, hazlo, o los principios bíblicos te están guiando, sí, esta es la voluntad de Dios. Pero ¿qué va a pasar? No importa lo que va a pasar. Sé fiel al Señor, es lo que está diciendo. No tenemos el poder de controlar todos los resultados, pero sí tenemos el poder de controlar nuestros pasos. Así se vive en este mundo caído, debajo del sol, de forma sabia. Intrepidez sabia debajo del sol. Eso es lo que Dios quiere. Que el Señor nos ayude y aplique su palabra a cada circunstancia que tengamos que hacer, cada decisión que tengamos que hacer en esta vida. No me vaya a preguntar, por favor, si es sabio irse por el Darién. No sea intrépido. Así, eso no es intrepidez. Ese es un riesgo muy alto. Sea sabio. Hay cosas que el Señor sí le ha dicho hacer. Sé santo porque yo soy santo. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, córtalo. Haz decisiones para la gloria de Dios. Sé intrépido. ¿Qué va a pasar? No, ¿será que no voy a permanecer? No te preocupes, pero hazlo lo que el Señor te pide hacer. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo.